Muy bien. Ahora vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra y me gustaría que entendiésemos también hoy lo que vamos a hacer ahora. Nosotros tenemos un tiempo ahora en el que vamos a abrir la Biblia y juntos vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y me gustaría decirte a ti que como que abrieses un poquito tu mente y tu corazón entendiendo que Dios va a hablarte a ti hoy. Creo que es muy importante tener expectativa cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos la palabra de Dios, entendiendo que el Espíritu Santo, a veces ocurre que nos dice cosas diferentes con una misma frase a cada uno de nosotros, pero que hoy puede hablarte a tu corazón. Entendemos que la palabra de Dios viene también a nuestra vida y es necesaria para nosotros porque nos ayuda primero a aprender cosas que a veces no entendemos, y estudiando la Biblia podemos aprender los porqués de las cosas, pero la palabra de Dios también viene a avivar nuestra fe, a darnos ánimo. Otras veces viene la palabra de Dios a corregirnos, viene a enseñarnos que áreas de nuestra vida tienen que enfocarse de una manera diferente, y así sucesivamente. Así es que voy a pedirte que cierres los ojos. Antes de comenzar, voy a pedirte que hables con Dios y que le digas: hoy, Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, abrimos la palabra entendiendo que no es un momento más, que no es un momento pasajero, un domingo, sino que es algo que realmente necesitamos esta tarde. Necesitamos escuchar tu voz, Dios mío. Dependemos de esa inspiración que viene de tu palabra para seguir adelante, para hacerlo bien, Señor. Ayúdanos en esta tarde a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera leer con vosotros un texto en la palabra de Dios que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versos del 13 en adelante, que dice así. Antes de leerlo, me gustaría poner un poco en contexto lo que vamos a leer. El texto que vamos a leer es en un momento muy concreto de la historia. Hacía 7 días que los apóstoles, que los discípulos de Jesús habían entrado en Jerusalén a celebrar una fiesta que era muy importante para los judíos. Iban muy contentos. Después de 3 años disfrutando de Jesús, el ministerio de Jesús había ido creciendo poco a poco, de ser una persona no conocida a ser una persona seguida por todos los sitios, ser una persona muy reconocida. Los milagros de Jesús ya se conocían en todo alrededor y las personas dejaban las aldeas y pasaban días fuera de casa porque querían conocer a ese Jesús. Enfermos eran sanados. Algo muy espectacular estaba ocurriendo en aquellos momentos y los apóstoles eran testigos de todo lo que estaba ocurriendo. Pero es que además todo aquello estaba, como digo, en aumento. Iban a celebrar la Pascua y de repente Jesús estaba entrando en Jerusalén y las personas salen a recibirle cortando ramas de palmeras, poniéndolas al suelo y diciendo: Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Aquello era espectacular para los discípulos, para los apóstoles. Aquello iba de viento en popa. Por fin aquel Jesús era reconocido como debía ser, ¿verdad? Pero en aquellos días ocurrieron cosas muy raras. De repente, pocos días después, Jesús los recoge en un aposento alto y empieza con un tono más bien con cierta tristeza a decirles que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar. Jesús se pone un trapo al cuello y se arrodilla delante de ellos y se pone el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, se pone a limpiarles los pies a los discípulos. Ellos empiezan a no entender mucho lo que estaba pasando. Para colmo, uno de ellos, uno de los que había compartido con ellos durante esos 3 años el ministerio, que había comido con ellos, cenado con ellos, que había visto lo mismo que ellos, traiciona a Jesús con un beso y de repente todo lo que parecía maravilloso, estupendo, se convierte en algo caótico. Jesús es detenido. Jesús
es golpeado, escupido, el Hijo de Dios, la persona en que ellos habían puesto todas sus esperanzas, es clavado en una cruz como si fuese un ladrón. Y de repente, aquello que parecía tan estupendo se convertía en casi una pesadilla. Para colmo, 3 días antes, Jesús muere y esa misma mañana unas mujeres van a la tumba de Jesús y encuentran que el cuerpo de Jesús no está. Alguien se lo ha llevado. Algunos dicen que han visto ángeles, que aquel Jesús había resucitado. No entendían nada. Este es el contexto de la lectura que vamos a tener ahora. Y voy a leer a partir del verso 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios sois! ¿Os cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en la gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir hacia adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y le reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Maús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Hasta aquí la lectura. Días atrás, leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y viendo todo lo que los discípulos habían visto, lo que habían vivido con Jesús, pensé: realmente la experiencia que tuvieron estos hombres fue una experiencia espectacular, en el profundo sentido de la palabra. Estos hombres habían visto cosas increíbles su día a día, desde el momento en que conocieron a Jesús, desde el momento en que Jesús se cruzó en su camino.
toda su vida cambió, toda su vida se puso patas para arriba. Algunos de repente se daban cuenta de que Jesús sabía cosas que nadie más sabía de ellos, como Natanael. Otros de repente se sentían rechazados porque eran cobradores de impuestos y se integraron en el grupo, lo dejaron todo. Hombres dejaron a sus familias, pescadores dejaron sus trabajos. La vida de estos hombres, de los discípulos, cambió radicalmente. No solamente de una manera superficial, sino que de repente cosas, el día a día, cosas que ellos entendían eran cambiadas. De repente Jesús un día entraba en una sinagoga y tiraba al suelo en el templo que ellos tanto veneraban, tiraba por el suelo las mesas. Al día siguiente se acercaba a una mujer despreciada, se acercaba a ella y la hablaba con cariño. Jesús cautivó sus corazones con su trato. El día a día lo marcaba Jesús. Estaba cambiando por completo su forma de entender la vida. Algunos días Jesús los retaba como si ellos pudiesen hacer cosas. Había 5.000 hombres allí y Jesús de repente se gira y le dice: dadles vosotros de comer. ¿Nosotros de comer? Otro día los enviaba dándoles autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Y los demonios se marchaban y los enfermos se van sanados. Aquello era una vida espectacular. Era una vida espectacular, impredecible, apasionante, llena de cambios, de incertidumbre, de dependencia de una persona, de Jesús. Una vida realmente impresionante. No tenían nada, pero nada les faltaba. Lo sobrenatural se convertía en casi cotidiano. Hasta los vientos y el mar, dice la palabra, que se paraban cuando Jesús levantaba su voz. Esa era la vida cotidiana de estos hombres. No salían de su asombro. No sabían por dónde Jesús iba a salir en su día a día. Hoy, ser discípulo de Jesús sigue siendo una gran aventura. Sigue siendo una vida impredecible, una vida sobrenatural, una vida apasionante, espectacular, desafiante, llena de cambios, llena de dependencia, pero también llena de luchas y de incertidumbre. Así lo creo. Desde que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hay un cambio muy profundo en nuestra vida. Desde que entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos en nuestro corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestra vida y todo nuestro interior es cambiado. Empezamos a percibir lo espiritual, un ambiente espiritual, un mundo espiritual que antes no conocíamos. Empezamos a escuchar la voz de Dios, a saber lo que Dios quiere, hablándonos a través de la Biblia, a través de personas, o escuchando en nuestro interior lo que Dios quiere de nosotros. Todo cambia, no es poco. El reino de Dios está en nosotros y está gritando por traerlo de Dios a esta tierra. Pasamos a ser instrumentos de Dios en una sociedad llena de caos. Aprendemos a oír su voz, a hacer las cosas a su manera. Dejamos de ser nosotros el centro del mundo para que sea Dios y Jesucristo en nuestra vida. Lo que antes nos encantaba, ahora ya no lo podemos hacer. Algo dentro de nosotros nos dice que eso no está bien. Pasamos a ser diferentes a los demás, a vivir en una sociedad que va contra nuestra corriente o nosotros contra la corriente de ellos. Dios nos reta cada día a través de su palabra a hacer cosas que no entendemos y que nosotros no haríamos. Es la vida de un discípulo. Cosas sobrenaturales comienzan a suceder cuando le creemos a Dios. Hombres y mujeres son movidos de los trabajos, de sus lugares, porque entienden que así Dios lo quiere y lo hacen, gustosos. En realidad, somos llamados a vivir la aventura del Evangelio. Somos llamados
a vivir la aventura del Evangelio. Esa es la vida de un discípulo hoy, así lo creemos. ¿Alguien puede decir amén a esto que yo he dicho? ¿A alguien le parece que se parece a la vida de un discípulo hoy? ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? Bien. A ver, lo veis como yo, gracias. Pero tristemente, a veces nuestra vida se parece mucho a la realidad que estaban viviendo estos dos discípulos en el camino que va de Jerusalén a Emaús. Nuestra vida llena de emociones, llena de las evidencias de Dios, del poder de Dios, nuestra vida llena de expectativa de lo que Dios puede hacer y hace, de ilusión, da paso a una nube de tristeza, de apatía, de discusiones, de expectativas rotas, de dudas, de incomprensión, y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Quizás, es que no somos conscientes de lo que significa, de la envergadura del llamado a ser cristiano. Esta palabra es una palabra que viene a enseñarnos, y no me importa, no tiene tanta importancia. Últimamente, y gracias a Dios, cada domingo hay personas nuevas. No sé en qué punto estás tú en tu relación con Dios, si estás empezando a aprender cosas de Él o si llevas toda una vida, pero creo que la palabra de hoy viene a enseñarnos a todos algo que es importante conocer. Esta palabra es una palabra sencilla, es una palabra muy práctica, pero es una palabra que necesitamos hoy recibir de mano de Dios. Quizás es que no somos conscientes de lo que significa, de la envergadura del llamado a ser discípulo. Jesús, en su tiempo en la tierra, se preocupó mucho de advertirnos de la importancia de saber lo que requiere ser un discípulo. En Lucas 14:28 nos relata cómo mucha gente seguía a Jesús. Dice la palabra, multitudes. Y dice así: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y le dijo: si queréis ser mis discípulos, debéis aborrecer a los demás. A tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida, les dijo Jesús. De lo contrario, no podéis ser mis discípulos. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Quién lo haría? Pero este Jesús, ¿qué está hablando? ¿Está diciendo Jesús que para poder ser un discípulo yo tengo que aborrecer a mi madre, a mi padre? ¿El mismo Jesús que me está pidiendo en los mandamientos que tengo que honrarlos? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Es que me está queriendo desanimar? Yo creo que no. Yo creo que Jesús se dio la vuelta y vio gente muy emocionada, con muchas emociones, pero necesitó bajar esas emociones a la altura real y decirles: oye, ser discípulo no es cualquier cosa. No puedes ser discípulo de cualquier manera. A veces me viene a la mente como si... Yo creo que Jesús estaba viendo como que las personas no estaban entendiendo en la tesitura que iban a entrar. La palabra de Dios nos habla de que hay una guerra espiritual fuerte. Y yo creo que Jesús se estaba girando y estaba mirando a las personas como si fuesen con tacones a la guerra, como si fuesen maquillados o como si fuesen a otro sitio cualquiera. Y entonces Él vio que iban a tener un problema y les dijo: oye,
con todo tipo de prioridades no se puede ser discípulo. Necesitas pararte, necesitas saber las condiciones que requieren para ser discípulo. No puedes vivirlo de cualquier manera, y creo que eso también es una lección que hoy Dios quiere enseñarnos a nosotros. Prioridades. Él estaba concienciando a las personas de que seguir a Jesús, de que ser cristiano, de que ser discípulo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En la misma línea, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, del 58 al 60, dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Entonces, el mismo Jesús se giró y le dijo a uno: ven y sígueme. Y este mismo hombre dijo, el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Esta lectura también, este pasaje, habla de dos principios que son importantes que conozcamos en nuestro caminar como discípulos. Lo primero que tenemos que saber, que yo tengo que aprender, es que el ser discípulo no ha sido una ocurrencia mía. El ser discípulo no ha sido una idea mía, no es una iniciativa mía, sino que es Dios el que llama. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es Dios el que llama. Es Dios el que llama. Y el segundo punto es que no se trata de saber si eres un discípulo o no. No se trata, cuando Jesús se daba la vuelta, no se quería quitar de encima a los discípulos, Él los quería concienciar, porque no se trata de saber si eres discípulo o no. Eres discípulo. Eres discípulo. Si tú has entendido lo que Jesús significa, si has entendido que Jesús en aquella cruz cargó con tus pecados, si te has dado cuenta de lo que significaba vivir una vida sin Dios y has pedido perdón por tus pecados, y si has entendido que esos mismos pecados a partir de ese momento estaban siendo depositados en el cuerpo de Jesús en la cruz, eres un discípulo. Díselo a la persona que está a tu lado. Eres un discípulo, no se cuestiona. Eres un discípulo. Tú eres un discípulo. El tema es otro. El tema es que tienes que ser consciente y saber lo que eso significa. Y que para poder ser un discípulo a la altura del llamado hay cosas que dependen de ti, que tienes que tener muy claras para que tu vida no sea un desastre. Yo creo que eso es lo que Jesús estaba viendo. Se giró y vio a la gente muy entusiasmada y dijo: la vida de ellos, si no entienden lo que significa ser un discípulo, va a ser un desastre, va a ser caótica, van a sufrir mucho. No saben lo que están haciendo, no saben dónde se están metiendo. Ser discípulo hoy significa vivir una vida confiando en lo que no se ve. Es vivir una vida de fe. Ser discípulo es dar más valor a lo que Dios dice que a lo que tú crees o ves. Es una vida de continua expectativa, esperando lo sobrenatural. Eso es ser un discípulo. Es vivir en los recursos de Dios y no en tus capacidades. Eso es ser un discípulo. Es dar prioridad a los sueños de Dios por encima de los tuyos. Y tal forma de vida no se puede vivir de cualquier manera. Esa forma de vida no se puede vivir de cualquier manera.
En el camino de Emaús, en este texto, vemos claves que hacen que dos discípulos de Jesús pasen de ir marchando de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios, que vayan huyendo de Jerusalén, a volver corriendo. Hace que dos hombres que estaban discutiendo acaloradamente, yo creo que estaban chillando en aquel camino, de repente se pongan de acuerdo en la decisión de volver juntos. Dos hombres que estaban llenos de tristeza, dice la palabra, sin esperanza, con dudas de lo que era aquel Dios que habían conocido, aquel Jesucristo, Hijo de Dios, vuelvan con el corazón ardiendo. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos compartía de la Escritura? ¿Qué había pasado en aquel camino? ¿Qué es lo que había pasado en aquel camino? Mira, esta predicación es muy corta, pero es una predicación que necesitamos recibir de una manera práctica, y me gustaría que Dios pudiese marcar en tu corazón estas tres cosas que ocurrieron en aquel camino. Aquellos hombres en aquel camino tuvieron un encuentro con Jesús. Y Jesús te dice esta tarde: no me pierdas de vista. No me pierdas de vista. Estos dos hombres llevaban solo 3 días que no habían visto a Jesús. Habían estado durante 3 años viendo a un hombre completamente impresionante. Y en solo 3 días, su corazón, su mente había cambiado por completo. Dios había dado un volantazo en el camino, un volantazo que ellos no entendían y se perdieron en sus dudas y en sus quejas. A veces pensamos que, y muchas veces hablamos de que Dios utiliza circunstancias a veces duras. No hace mucho se predicaba de eso. A veces Dios utiliza, no las provoca, pero las utiliza para darnos un toque de atención y acercarnos a su corazón. Personas que no tenían ni idea de Dios, que nunca hubiesen pensado, son llevados a unas circunstancias extremas de tal manera que buscan el consuelo en Dios y su vida es cambiada. Pero también es verdad que a veces a los discípulos se nos olvida que Dios continuamente en nuestra vida hace cambios de volante. Los discípulos así lo vieron. Era impredecible Jesús. Era impredecible. Cuando ellos esperaban algo de Él, hacía lo contrario. Cuando ellos esperaban ir a Jerusalén, todo estaba preparado. Él dijo: ahora no es momento. Y cuando sabían que era más peligroso el momento para ir a Jerusalén, Jesús decía: ahora es el momento. Circunstancias que ellos no entendían y que a veces nosotros no entendemos. En nuestras vidas a veces pasan cosas y nosotros perdemos su rastro. Vamos detrás de Jesús en nuestro caminar, en nuestro día a día, pero nos perdemos con cosas, nos perdemos con circunstancias, nos perdemos y de repente Jesús gira a un lado o gira a otro, un giro impredecible, circunstancias que a veces son fuertes en nuestras vidas, cosas que no esperamos y de repente cuando nos damos cuenta Jesús ya no está y no sabes dónde está. Algo ha pasado, pero sientes en tu corazón que Dios parece no estar. Te acercas a su presencia y no está porque ha habido circunstancias que te han tambaleado y de repente has perdido tu lugar, estabas siguiendo a Jesús demasiado lejos.
No pierdas de vista a Jesús, te dice hoy. La oración es nuestro encuentro con Jesús. Él dio su vida para que podamos tener encuentros, comunión con Dios. Y eso no es negociable. Eso no es negociable para un discípulo. No podemos ser discípulos de cualquier manera. Los retiros diarios de madrugada o al anochecer de Jesús nos hablan de una necesidad profunda en el corazón del Hijo de Dios de estar con su Padre, de coger fuerzas, de coger dirección, de desengrasar ese conducto, esa relación con su Padre. En un momento donde había mucha tensión, donde Jesús sabía lo que le venía encima, Él pide a los discípulos más allegados: venid conmigo, vamos a velar, vamos a orar. Y sabéis la historia, aquellos hombres se dormían y Jesús volvía a ellos otra vez durmiendo. Y les dice una palabra, les dice: ¿ni una hora podéis velar? ¿Ni una hora podéis velar? Nuestros hijos están rodeados por una sociedad que quiere traer muerte a sus vidas. Nuestros matrimonios son puestos a prueba casi cada día. La familia está siendo puesta a prueba. Las iglesias también. Y Jesús nos pregunta hoy: ¿ni una hora vas a orar? ¿Ni una hora? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que me busques sabiendo y entendiendo la urgencia de que estés en mi presencia? Hay personas que dicen que con 5 minutillos vale. Yo no lo creo. Yo creo que la envergadura del llamado a ser un discípulo es muy por encima a nuestra capacidad. Creo que como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad sin mirar el reloj. Creo que a eso se estaba refiriendo Jesús cuando estaba diciendo: vuestras prioridades tienen que cambiar. No podéis vivir vidas de discípulos sin estar conmigo. Eso no es posible. Eso no es posible. El no estar conmigo es igual a problemas, a sufrimiento, a decepción. El segundo punto que en esta tarde entiendo que Dios quiere enseñarnos como muy necesarios, como no negociables para poder ser un discípulo, lo vemos en el versículo 25. «¡Qué necios sois!», les dijo Jesús. «¿Os cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras?» «¡Qué necios sois!», les dice Jesús. ¿Os cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Jesús los confrontó por su falta de fe. Y es que muchas veces nuestra vida no es acorde a lo que creemos, o por lo menos a lo que decimos. Y Jesús les da un toque de atención. La palabra necio en el diccionario significa que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Y así les llamaba a los discípulos, y era algo que ellos necesitaban escuchar y que yo también necesitaba escuchar, porque necesitaba y necesito analizar siempre si todas las cosas que yo estoy diciendo las estoy viviendo de verdad, porque si no, denota necedad. Denota necedad.
si no soy capaz de confiar en Dios, si no soy capaz de vivir mi día a día descansando en aquello que Dios me dice que es seguro, me comporto como un necio. Me aferro a mis fórmulas de vivir, a mis apoyos que no funcionan, que no funcionan. El tercer punto es que Jesús les llevó de nuevo a las Escrituras. Dice así: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Creo que este punto tampoco es negociable. Tener cada día la palabra presente no es negociable para un discípulo. No es algo negociable para ti ni para mí. Ellos habían ignorado la palabra, por eso Jesús les tiene que recordar aquello que ellos conocían y darles a entender que todo aquello ya estaba previsto. Les tiene que recordar que eso ya lo sabían. Pero me temo que nosotros hoy hemos dejado de creer porque hemos abandonado las Escrituras. Eso me temo. Hemos dejado de dar la importancia a la palabra de Dios como algo completamente vital, y la misma palabra dice que ella es lumbrera en nuestro camino, que ella es la encargada de guiarnos a tomar las decisiones, que es la Biblia la encargada de sabernos y de explicarnos lo que está bien y lo que está mal. Esto no es negociable. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Si nosotros dejamos la palabra de Dios rápidamente, nuestra fe se seca. Empezamos a dudar porque estamos dejando de entender el sentido que tiene un discípulo, como hemos dicho. Tiene que estar preparado a vivir en otra dimensión, no por lo que ven sus ojos, sino por lo que cree, por lo que Dios ha dicho. No es negociable. No sé si eres una persona, como he dicho antes, que llevas toda una vida. Seguramente te va bien escuchar esto, como si eres una persona que estás comenzando tus primeros pasos. Dios te dice también: quieto, no lo hagas de cualquier manera. No lo hagas de cualquier manera. Y yo no quiero que sufras. Yo no quiero que sufras. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando Dios me estaba confrontando con este tema a mí, en mi casa, no entendía muy bien esta parte. No entendía muy bien el partir el pan en ese momento. Pero después de que Dios me hablaba fuerte de este tema, comprendí que aquellos hombres que habían sido corregidos por Jesús necesitaban saber que siempre hay una mesa, que siempre hay un lugar, y que las conversaciones con Jesús siempre terminan Jesús partiendo el pan, siempre terminan recordándonos de que es su gracia la que nos sostiene. Cuando pensaba en estas cosas, estaba pensando: Señor, ¿por qué no nos va más mal? ¿Por qué no nos va más mal? ¿Por qué
cuando pasamos días y días y días y días sin tener en cuenta ese tipo de cosas, no nos va más mal. No nos va aún peor. ¿Por qué, Señor, no tenemos más problemas como personas o como familias o como iglesia? Y entendía que ese gesto de Jesús de partir el pan me estaba diciendo, porque yo estoy contigo. Porque yo soy un hombre, un Dios de más oportunidades. Porque quiero que afrontes tu vida diaria conmigo. Porque estoy esperando ese momento en el que entiendas la importancia de ser discípulo a mi manera.